El episodio 38 de la serie de Mis hermanos terminó con Homer y Asille atrapados en las llamas del incendio provocado por Tolga. El episodio 39 continuó donde lo dejó. Todos los que salvaron sus vidas del fuego notaron la ausencia de Homer y Asille. Doruk, Khan y Vulcan volvieron a entrar en el edificio en llamas y llamaron a Asille y Homer. Asille y Homer estaban exhaustos por el humo. Doruk abrazó a Asille, Khan y Vulcan abrazaron a Homer, y todos salieron del edificio en llamas. Llegó la ambulancia. Asille fue atendida de inmediato porque estaba en mal estado. Las familias también acudieron al lugar. Akif estaba enojado con el director de la escuela por ser el responsable de este incidente. Cuando vio a Engul Akif, que perdió la memoria, enojándose así, comenzó a recordar pequeñas cosas. Engul recordó que Akif estaba enojado con ella y Nebahat, pero no podía recordar por qué estaba enojada. Homer sospechó de Tolga, que estaba esperando junto a la ambulancia cuando estalló el incendio, y lo atacó. Por supuesto, Tolga negó este crimen y le pidió a Homer que lo probara. El receso escolar ha terminado, la segunda mitad de la escuela ha comenzado. El primer día de clases, el primer trabajo de Resul fue solicitar una elección de representante estudiantil en la escuela. La idea de Resul fue aprobada por el director de la escuela y Akif. Esto fue anunciado a los estudiantes. Doruk Okuk planteó su candidatura para ser su representante. Akif también apoyó a su hijo hasta el final. Doruk escribió su nombre en la lista de nominados, detrás de él estaba Asille. Asille también escribió su nombre en la lista de candidatos y declaró su candidatura. Doruk y Asille se convirtieron en rivales en esta situación. Engul vio a Akif en su sueño. En su sueño, Akif viene y abraza la garganta de Engul y le dice: olvidarás todo, lo borrarás de tu mente o te mataré. Engul se despertó de su sueño con angustia. Oran se acercó a su esposa a toda prisa, le preguntó qué pasó. Engul le dijo al sueño, comillas, que olvidaré, Oran. ¿Qué más debo olvidar? Oran dijo: olvídalo, es solo un mal sueño. Por la noche, Asille y sus amigos que la apoyaron pensaron en consignas y promesas para el representante de la escuela y tomaron notas. Al día siguiente, imprimían un folleto y lo distribuían en la escuela. Asimismo, Doruk, Berk y Khan enumeraron lo que prometerían en casa y Doruk dio un eslogan digno de su nombre. Habría una lucha feroz entre Asille y Doruk. Oran también estaba pensando en cómo pagaría su deuda con el usurero. Vencía el día siguiente, pero no podía pagar la deuda. Homer se dio cuenta de que su tío estaba en problemas, preguntó qué había pasado y le contó a su tío Homer la situación. Homer estaba muy molesto por la condición de su tío. Engul estaba mirando fotos antiguas para recordar algo dentro. Mientras tanto, Ayuke le pidió a Vulcan el USB. Cuando Engul vio el USB, recordó a Nebahat diciendo: enviaré a los niños de Engul a la escuela, te compraré una casa, te salvaré la vida, siempre y cuando no le digas nada a nadie. Por la mañana, Great vino al frente de la casa para ir a la escuela con Vulcan. Engul estaba en el balcón, no reconoció a Bonder y amaba mucho a Bonder. Vulcan y Ayuke quedaron muy sorprendidos por esta dulce actitud de Engul. Como Vulcan sabía que nunca más volvería a ver esta situación, abrazó a su madre y a su amante al mismo tiempo. La familia Eren y Bonder fueron a la escuela. Doruk ya había comenzado a distribuir los folletos con promesas a los estudiantes de la escuela. Asille vino, Doruk se burló de Asille. Asille se rió de Doruk porque confiaba mucho en él. Los dos rivales se lanzaron palabras. Mientras esto sucedía, Emir, su hermano y su novia llegaron a la escuela, lo que provocó que Vulcan fuera encarcelado. Para vengarse de Emir, Ogullar y Homer, se matriculó en Ataman College. Emir amenazó a Homer y Vulcan desde el primer minuto. Homer y Vulcan perdieron los estribos. La lección comenzó, el director entró con Emir, su hermano y la novia de Emir. Ellos también estaban en esta clase ahora. Sonkan estaba muy desmoralizado. Pero Emir era un niño tan indescriptible que había jurado venganza. El comportamiento amenazante de Emir complació mucho a Tolga. El mensajero le pidió a su asistente que preparara una mesa, flores, velas y un ambiente romántico en casa. Akif también escuchó esto y preguntó para quién se estaba preparando. El mensajero dijo que se estaba preparando para Suzan y que quería hacer las paces con ella. Akif estaba tan celoso de Suzan que dejó a Rasul. Doruk y Asille se encontraron cara a cara en la escuela. Doruk, mañana es el día de San Valentín. Si pierdes esta elección, irás a una cena romántica conmigo. Asille dijo: está bien, está bien. Si pierdes las elecciones, limpiarás el refugio de animales conmigo todo el día. Doruk aceptó la oferta de Asille. Tolga y Emir se conocieron en el comedor de la escuela, juntos hicieron un trato para dañar a Homer y Vulcan. Después de la escuela, Great, Susan y las chicas nuevas tuvieron una charla caliente. Llegó a Vulcan Great y dijo: voy al mercado. Se avergonzaba de su hijo en presencia de maravillosas muchachas ricas. Iris estaba perturbada por esta actitud de Great. Hubo tarde. Resul llevó a Suzan a su casa con el pretexto de trabajar.
Cuando Suzan entró en la casa, vio la mesa que estaba preparada. Resul dijo, tuve que llevarte a casa con el pretexto del trabajo. Si te pedía que cenaras, no lo aceptarías. Encontré esa solución. Comillas. Suzan aceptó la oferta de comida de Resul. Mientras Akif pensaba en cómo evitar esta comida en casa, le contó a Nebat sobre la situación. Akif no escuchó a Nebat, dijo, llama a Ayla, preparémonos, vamos a la casa de Resul. Los tres llegaron juntos a la casa de Resul. Ayla insultó a Suzan y Suzan roció el vaso de agua en la cara de Ayla. Suzan salió de la casa y Ayla salió de la casa. A Resul Akif, comillas. Como encontró Ayla la casa, ella preguntó. Akif dijo, esto debe haber aprendido que vas a comer desde casa. Luego vino a mí, me amenazó con que haría una desgracia, así que tuve que traerlo. Akif arruinó la cena romántica. Doruk, Berk y Kaan hablaron por última vez sobre lo que deberían hacer para las elecciones de mañana. Doruk, comillas, dejé la verdadera sorpresa para el final. Voy a abrir una sala de cine en la escuela. Así que definitivamente gano las elecciones. Así también perderá las elecciones, así que puedo ir a la cena del día de San Valentín con ella. Kaan estaba celoso de Asille. Al día siguiente, Omer recibió una fotografía que mostraba que Tolga había iniciado el fuego. Omer fue a Tolga, le dijo, te desconecté, hijo, y le mostró la imagen. Omer dijo, prometiste, dijiste que dejarías la escuela con pruebas. Vamos, con el director. Tolga le ofreció dinero a Omer. Omer estaba enojado y atrapado en la garganta de Tolga. Tolga dijo, sé que necesitas dinero, no importa cuánto digas, estoy listo para dártelo. Omer pensó en su tío, apretó los dientes, dijo, quiero 20.000 liras, maldita sea, y soltó a Tolga. Tolga prepararía el dinero. Hoy era tanto el día de San Valentín como el día de las elecciones. Doruk y Asille iban a dar un discurso por última vez. Antes de hablar por última vez, Kaan se acercó a Asille y le dijo, Asille, estoy de su lado debido a sus esfuerzos por reconciliarse con Doruk y debido a la presión de mi padre. Sin embargo, tus ideas tienen más sentido para mí. Las promesas de Doruk son más fuertes. Quiero que ganes tú también. Así que estuve pensando toda la noche, se me ocurrió una idea. Puedes abrir una sala de cine en la escuela. Puedes hacer el trabajo con una cortina, dijo. Asille tuvo esta idea. Doruk y Asille subieron al escenario y enumeraron sus promesas por última vez. Primero, Asille apareció en el escenario y Doruk se sorprendió cuando dijo que abriría una sala de cine y sospechó de Kaan. Entonces Doruk subió al escenario, enumeró sus promesas y los estudiantes comenzaron a votar. La votación había terminado, se contaron los votos. Doruk y Asille esperaban ansiosamente el resultado. Doruk y Asille tenían los mismos votos. El director de la escuela declaró que ambos eran representantes estudiantiles. Asille y Doruk ganaron la apuesta que hicieron, por lo que ambos cumplirían los deseos del otro. Asille y Doruk iban a salir a cenar hoy. Para recuperar la memoria, Engul fue a la casa de Nebat, donde solía trabajar, y le contó la situación a Nebat. Después de un tiempo, Akif llegó a casa, iba a llevar a su esposa a la cena de San Valentín. Vio a Akif Engul, se sorprendió y le dijo a Nebat, comillas, ¿qué está haciendo esta mujer en nuestra casa? No la despediste. Nebat dijo, no tengas miedo, ella no recuerda nada, se olvidó de todo. Vino aquí para que tal vez pueda recordar algo. Akif. Comillas, ¿estás loca, mujer? Vas a perder la oportunidad que nos ha llegado. La mujer ya se olvidó de todo. ¿Sabes lo que sabe Engul? Si se acuerda, será nuestro fin. Inmediatamente lo echas de esta casa y no lo llevas de regreso a nuestra casa, dijo Nebat. Está bien. Estás bien. Déjeme decirte que te prepares. Entonces dejémoslo en paz, dijo. Akif dijo que estaba bien. Asille y Doruk salieron para la cena del día de San Valentín. Tuvieron una cena romántica. Doruk le dijo a Asille que quería volver a ser novia. Asille dijo, en lugar de ser amantes, deberíamos ser dos buenos amigos que puedan hablar entre sí. Doruk encontró lógica la idea de Asille. Los dos cenaron y Doruk llevó a Asille a casa. Frente a la casa estaban Omer, Ulkan y Fikir. Todos se fueron a casa juntos. Akif y Nebat partieron para dejar a Engul en casa. Le mostró a Akif Nebat las construcciones que estaban terminadas a partir de la tablilla. Cuando Engul vio la imagen de los edificios, recordó todo, se enfermó, abrió la ventana del automóvil y tomó aire fresco. Cuando llegaron al frente de la casa, vieron el auto de Doruk, todos salieron del auto juntos. Engul corrió hacia la casa cooperativa donde vivían los niños, todos estaban allí. Engul se escondió detrás de Oran. Mientras Akif y Nebat preguntaban a Doruk ¿qué haces aquí?, Engul señaló a Akif en público y gritó que este hombre es el asesino. Así terminó el episodio.